levantaremos la voz. Entonces dice, ¿no? De eso escuchó. Escombros. Escombros son los impedimentos, o como han quedado la Ciudad de México con todo roto, escombros. Estando para allá, y hasta noviembre, hasta el mes de noviembre, tienen pasado los ciclones que rompen todo, destruyen todo y dejan escombros. Y dejan a las familias y a muchos seres humanos sin casa, sin nada, sin muebles, sin nada, porque todo lo barrió el viento y el agua y los ríos que se desbordan, todas las cosas que pasan y que pareciera que nosotros estamos lejos de eso y bien, no nos llega el dolor, no nos llega. Pero debiéramos mostrar ese algo que Dios ha puesto en nosotros como hijos de Dios, de saber que en verdad podemos ser útiles orando, porque tenemos hermanos en todas partes del mundo que fueron ganados como usted y como yo por el mismo Jesucristo, el de la cruz. Por eso hemos leído este pasaje y tal vez a usted no le dice nada, pero ya le va a decir algo. Si usted hace que esto sea para el de atrás, y el de atrás para el de atrás, y el de atrás, la palabra termina saliendo por la puerta y adiós, pampa mía. Así que tomemos la palabra del Señor como si fuera para mí. Y si a vos no te toca, guardala porque te puede tocar en algún momento. Muy bien, oramos. Querido Dios, te damos gracias, muchas gracias, Señor, por este momento que podemos vivir, Señor, en tu casa de oración. Señor, te damos gracias por el pequeño grupo que ha venido y los otros también, como tú preguntaste cuando sanaste a los 10 leprosos. Uno solo vino a dar las gracias y tú preguntaste, ¿y los otros dónde están? Bueno, en esta tarde también podemos decir, ¿dónde están los demás? Señor, pero tú sabes. Nosotros no somos quienes para acusar ni para redarguir nada. Cada uno sabe lo que tiene que hacer en un día como este. Este día no es para nuestro placer. Este día es para la gloria del Señor. Es para la alabanza de su nombre. Por eso, Jesús, tú nos quieres a todos aquí para que podamos juntos recibir todas las bendiciones que tú tienes para darnos. Gracias en el nombre bendito y precioso de Jesús. Amén. Este pasaje ha sido leído no solamente por los predicadores y maestros, sino también por evangelistas y también por el pueblo. El pueblo. Y el pueblo tiene por costumbre, como yo tenía antes, de no mirar detalles, sino que leemos la Biblia, pasamos leyéndola, marcamos lo que nos interesa, desechamos lo que no nos gusta y marcamos o remarcamos o resaltamos aquellas palabras que son de ayuda para nuestra alma, para nuestro espíritu, ¿verdad? Y entonces yo tengo mi Biblia bastante marcada y bien, no creo que tendría que marcarla toda, pero en verdad, porque es la palabra de Dios y cuando la palabra de Dios viene porque algo tiene que hacer la palabra. Recuerde las palabras de Dios en Isaías 55. Mi palabra no volverá vacía, sino que irá y hará todo aquello para lo cual fue enviada. Entonces, si Él hoy nos envía una palabra, esta palabra no la desechemos, porque no estamos desechando la palabra, estamos desechando al que dijo la palabra. Y entonces podemos reaccionar y decir que gracias al Señor podemos nosotros en esta tarde tener la oportunidad de poder alabar, glorificar y exaltar al Señor. Bien, hablamos de estas palabras que Jesús dice, vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Muy bien. En el Señor Jesucristo creo que no lo sabemos todo. Todo lo que fue su vida, todo lo que es Jesús, no lo sabemos. No llegaremos nunca a saberlo acá abajo. Pero nosotros nos hemos dado cuenta que a medida que leemos la palabra del Señor, podemos saber que en Jesús
hay cosas que resaltan mucho, mucho en Él. Por ejemplo, yo puedo decirte algunas y vos me vas a decir otras, como su poder sanador, su poder de liberación, el amor con que Él nos ama, su bondad, su misericordia. ¿Qué más podemos decir de Jesús? Dialoguemos un poco. ¿Qué más? Hable fuerte porque no lo escucho yo. Su gracia, misericordia, muy bien, está aquí. Bueno, yo que como parece que nuestra mente se cierra, se olvida de todas las cosas que han sido muy buenas para nosotros, que si Jesús hubiera sido otra clase de persona, su palabra no hubiera permanecido. Pero ¿qué dice el Señor? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y a través de todo el mundo y todos los países, y han pasado héroes, que la mayoría de los héroes de todos los países fueron todos matadores de gente, con sus ejércitos y con todas las cosas. Derramaron sangre y entonces en honor de ellos levantábamos estatuas, con el caballo con una pata levantada o con dos patas levantadas, no con las cuatro, si no se caería. Pero en verdad eso nos dice a nosotros de que somos cortos en poder reconocer las virtudes del Señor Jesucristo. Somos cortos, ¿por qué? Porque a pesar que leemos, y leemos todos los días, creo que leemos todos los días la palabra del Señor, son muy pocas cosas las que nos quedan. ¿Por qué? Porque cuando leemos la palabra a la mañana o a la tarde o a la noche, la leemos, es muy poco lo que nos queda de lo que leímos. Y una de las cosas que nos inhiben es no saber ponerlas en práctica. Y al no ponerlas en práctica, esto hace que todo se olvide. Un médico puede tener un cuarto lleno de cuadritos de todos los cursos que se mandó, y a todos los simposios, como dicen ellos, que fueron, y a todos los lugares que se perfeccionaron, pero si no ejerce, los cuadritos no sirven para nada. Un cuadrito no sana a nadie, ni le da la medicina que nos necesitamos. Así que nosotros podemos mirar que estas virtudes de Jesús, podemos decir que dentro de todas estas nombradas que hicimos recién, hay una que lo caracteriza como Dios y también como hombre. Y es justamente lo que estoy diciendo. Tal vez no nos damos cuenta. No nos damos cuenta hasta que alguien la dice. Esta tarde me toca a mí decirla, porque yo lo miré anoche y estaba mirando esto. Bueno, porque a veces la palabra del Señor me viene rápido, pero hay días que se me van las horas y a veces digo, Señor, son las 12, todavía nada. Pero le digo una cosa, que lo que caracteriza al Señor es lo que Él tiene en su corazón y lo que es en su corazón. Mientras yo voy hablando, no piense solamente en el corazón de Jesús, piense en su corazón, suyo, en el suyo. No esta bombita que el día que se para, chau, sino en el corazón espiritual donde tenemos guardadas todas las cosas espirituales de nuestra vida y las que el Señor nos ha dado. Esta palabra es la humildad. Humilde de corazón. Léalo. Soy humilde de corazón. ¿Quién puede decir estas cosas? Son muy pocos los que pueden decir esto. La contracara de la humildad es el orgullo. Ese famoso ego que tenemos, y a veces es un pensamiento muy alto de nosotros mismos, que nos hemos envanecido creyendo que podemos saber o considerarnos mejores que otros, y esto es lo que nos hace muchas veces fracasar. Y muchas veces nos van dejando solos. ¿Por qué? Porque están escuchándonos
que solamente hablamos de nosotros mismos y de nuestras metas alcanzadas, de nuestros triunfos, de nuestros éxitos, y estas cosas son las que perjudican el corazón del hombre. El orgullo es la contracara de la humildad. El orgullo envanece al que goza de ser como es. El orgulloso, la persona orgullosa, se siente tan segura, tan firme, que a veces no se da cuenta que se le agrandó tanto la cabeza que se le achicó el corazón. Se le achicó el corazón. Y esto es lo que debiéramos pensar. ¿Tengo un corazón chico, una cabeza grande? ¿O tengo un corazón grande y una cabeza chiquita? No me refiero al tamaño, porque alguno va a ser. Pero esto nos hace que muchas veces perdamos bendiciones y el mundo que se mueve en esto, que van diciendo que voy a hacer esto, voy a hacer... Ya llegamos a esta época de elecciones, ya estamos, yo soy el mejor, elíjanme, vótenme, mi número es este, y bla, 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 y bla, bla, bla. Todas las cosas que dicen que van a hacer, que después no hacen nada, como hasta ahora, lo único que hacen es chorrear lo que quedó, si es que hay algo, pero podemos decir de que cuando se agranda mucho la cabeza y hablamos tanto de nosotros mismos y ese ego, ese orgullo nos hace ver que los demás son unos pequeños y débiles e ignorantes porque lo estamos mirando sentados en un pináculo. Yo antes decía que sentado en el Aconcagua. Esto decía hace muchos años que cuando uno hablaba o se sentía, podía hablar de la humildad, por ejemplo, pero sentado en el Aconcagua. No coordina, ¿no? Es demasiado orgullo para hablar de algo que no tengo. Y entonces, estas cosas, que como decimos que son personas orgullosas, que su ego le hace ver que él es importante, que esa persona hace lo mejor que otros, que se mide con los demás y los mira así de soslayo, dicen, los miran de costado, pero... ¿Está viendo ahorita? ¿Está bien? ¿Por qué? Porque la soberbia hace que nosotros nos sintamos, los orgullosos se sientan muy seguros de sí mismos, pero cuando miran a su alrededor y alguna vez se van a tener que preguntar, ¿por qué la gente no quiere mi compañía? Y no se hacen la pregunta, y porque la respuesta es obvia, porque están cansados de oírme o de oírlos, cansados de escuchar que él siempre habla de él o ella de ella, y que los demás somos pequeños, ignorantes y débiles, como pasaba en la antigua Grecia. Grecia fue y donde salieron los más sabios, era la cuna de la sabiduría. Sin embargo, los sabios, los entendidos, los que entendían bien la palabra, que se destacaban y tenían renombre, ellos se burlaban del pueblo. El pueblo lo consideraban ignorantes, débiles, y ellos no podían soportar, los sabios, los entendidos, los orgullosos, no podían soportar la debilidad de una persona, de no tener capacidad para poder crecer en sabiduría, como crecía Jesús. ¿Se acuerdan? Jesús crecía en sabiduría. ¿Y en qué más? En estatura. Nada más. Bueno, lea la Biblia si quiere saber más. Si usted no se ha dado cuenta, yo estoy hablando a todos, pero cada uno tiene su propio raciocinio y es como mirarse en un espejo. Esa es la palabra de Dios. Si soy o no soy. Y no mire y ni piense en otra persona, porque si yo digo que el orgullo es un problema, ya en su mente ya dibujó a alguien, y ese alguien es la persona. Y usted se fue del culto pensando que esa persona es un problema. Pero el que tiene orgullo en su corazón, el que tiene la cabeza muy grande,
de tanto creerse que es el más importante, es tener un espíritu malo dentro de él. Menoscabar a los demás, menospreciar a los demás, simplemente por creerse que él es alguien. En la mayoría de los casos, a los héroes y a los grandes pensadores y a todas las personas que fueron o hicieron algo por el hombre, por la sociedad, le han levantado estatuas, pero después de muerto. Y después de muerto le rinden honores y hacen cosas, pero ya la persona no está, no ve, no siente, no se enterará jamás de lo que fue. Y entonces, tener un espíritu malo dentro de ellos es porque le hace sentirse superiores a todos los demás, es un engreído y también un odioso, insoportable. Anda pensando cómo sos. Yo no te voy a juzgar, yo no te juzgo. Si quieres juzgarme a mí, júzgame, pero no juzgues a otros si antes no te juzgás a vos mismo. Jesús enseñó esto. No pretendas sacar la paja del ojo ajeno cuando en tus ojos tienes una viga. Hipócrita, dice Jesús, saca primero la viga de tu ojo para poder ver y sacar la paja en ojo ajeno. Y estas cosas son las que desde acá muchas veces se enseñan y se aprenden si se practican. Porque si solamente somos oidores y no somos hacedores, de nada sirve que hoy estés acá, porque te vas a ir de acá y te habrás olvidado de todo. Y esto no es así. El deseo del Señor es que todos aprendamos, que empecemos a sacar los escombros que tenemos adentro, dentro de nosotros. Escombros que están perjudicando nuestro crecimiento, no nos dejan crecer. Yo no sé si usted leyó alguna vez que a los japoneses, cuando era años a los chiquitos, nenas y nenes, le hacían meter los piecitos en unos zapatos, digamos, hechos de piedra. Y metían los piecitos ahí. ¿Por qué razón? Para que no se desarrollaran. Que fuera la medida de ese pie, de esa piedra. Terrible, ¿no? Terrible. Sin embargo, el hombre ha hecho muchas cosas de las cuales se vanagloria, y al vanagloriarse lleva a que también sienta ese orgullo de mirar a los demás con cierto desprecio. Entonces, también podemos decir que estamos mirando esto y decir, bueno, mi orgullo no es tan grande, es un pequeño orgullito. Orgullito u orgullo, la medida no dice nada. El orgullo es orgullo y punto, ¿no? Es fácil la cosa. Muchas personas orgullosas hasta llegan a pensar que ellos son normales. La persona orgullosa piensa que es normal. Los anormales somos los demás que no tenemos sabiduría ni inteligencia, ni nuestra mente está preparada ni capacitada para aprender con facilidad. Por ejemplo, yo soy un troncazo para aprender a manejar un telefonito. Y veo a veces personas que no tienen tanto escuela y los veo que van tiqui, 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 con una facilidad. Y yo digo, pero tan asno soy, tan asno, no puedo aprender. Bueno, ya aprenderé. Todavía me quedan 20, 30, 40, 50... ¿Qué? Abraham vivió hasta los 175 años. ¿Quién habrán más que yo? Entonces, podemos decir de que el orgullo puede hacer sentirse bien a la persona y tener un orgullo bueno. ¿Puede ser que una persona tenga orgullo bueno? ¿Sabe cuándo? Cuando yo le digo un orgullo familiar. Cuando alguien de la familia alcanza una meta con esfuerzo y sacrificio y la familia se siente feliz. No es un orgullo que envanece, sino
algo que le causa una felicidad de tener un hijo o un familiar, alguien que alcanzó una meta que se propuso, que con sacrificios y con muchas cosas pudo llegar a alcanzarlas. Entonces, hay un orgullo bueno y un orgullo malo. El orgullo malo es el necio, que aquel que cree que todo lo puede, que todo lo sabe, que es inteligente, que todo puede llevarse adelante. Por eso, cuando pensamos en esto, pensamos que hay un orgullo bueno desde el momento en que podemos comprobar y en vez de desalentar al que alcanzó la meta, lo alentamos porque vemos que tiene capacidades para que pueda seguir, para alcanzar otras metas que se proponga. No sé si vos tenés metas, no lo sé. Yo me he dado cuenta en mí mismo que no he sido un tipo ambicioso. He hecho las cosas que nos pensaba, tal vez porque llevo sangre italiana en las venas, pero me acuerdo que a los 18 años yo me compré un terreno, me compré 10.000 ladrillos, 18 años. Y con parte de esos ladrillos, 10.000 ladrillos, hicimos parte de nuestra casa, cuando llegó el tiempo. Pero no me vanaglorío de eso. Esto es a veces un comentario para que en otro se despierte, para que el dinero que gana y le cuesta ganarlo, no lo tire en vicios y lo tire en cosas innecesarias y que gaste su plata en cosas que es para adornitos para acá o adornitos para allá, sino que le dé un sentido. A mí, como dije, sangre italiana, la casa. Mientras que en esos mismos tiempos, otros muchachos, tal vez como yo en ese tiempo, pensarían y pensaban en comprarse una cocina, la heladera, comprarse un lavarropa, comprarse cosas. O sea, pensaban en lo que iban a meter en lo que no tenían. Yo pensaba al revés. Prefiero tener la casa y después meterle cosas adentro. Entonces, esto es lo que a mí me alentó y no tenía quien que dijera nada. Todo esto nace de uno, de ver, porque mi padre, que fue albañil, nunca tuvo una casa de material. Hizo un montón de casas. ¿Se da cuenta? Y entonces, tal vez eso me ayudaba a pensar que mi vida no podía ni debía ser igual. Mi padre fue un hombre trabajador, un hombre que caminaba mucho, porque tiempos de miseria, donde muchos no le pagaron las casas que él hizo. Mi padre iba a cobrar y le decían, venga otro día, don Alfredo, porque no tengo plata ahora. Mi padre iba una vez sola. Si esa vez no le pagaban, él no volvía. Y así perdió. Y así suceden. ¿Por qué? Porque muchos esos que recibieron la casa gratis, pensarían que este pobre Tano, este pobre italiano, cree que me va a cobrar la casa. El año verde me la va a cobrar. ¿Por qué? Porque son personas malas en sus corazones, en sus vidas, y que miran a los demás, porque mi padre era un hombre callado, un hombre de trabajo, un hombre que no tenía mucho diálogo, y bueno, todas estas cosas hacían de que todos, en cierta forma, se aprovecharan de él. Hasta la propia familia se aprovecharon de él. Familia de él, que venían a ser parientes míos, pero directamente hermanos de él. Por eso, el orgullo familiar es algo que nos lleva a que no nos envanezcamos, sino que nos sintamos felices de ver que con esfuerzo y sacrificio se pueden alcanzar cosas y que nos da una felicidad. Y muchos podrán decir, pero ¿no te sentís orgulloso de eso? No, orgullo no, me siento feliz, que es distinto. Me siento feliz de alcanzar cosas que me propuse. Estaban acá, yo no creía que era capaz de hacerlo, pero solamente me puse en el camino y me propuse alcanzarlo y lo logré. Eso no me envanece ni me trae nada nuevo, sino que me ayuda para poder conseguir otras situaciones. Cuando conocemos al Señor Jesús, su obra grandiosa por el bien de los necesitados, y vemos que por amor lo dio todo, hasta su vida, ¿no es cierto? El Señor Jesucristo tenía y tiene motivos para gloriarse,
para enorgullecerse, para sentirse fuerte, grande, poderoso. Pero el Señor Jesús nunca dejó que este espíritu de orgullo se metiera en él. Hubo momentos en la tentación de Jesús. El diablo le dijo, si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Si eres el Hijo de Dios, tírate de allá arriba del pináculo del templo. ¿No dice que la Biblia, que los ángeles van a venir y te van a sostener? Si él hubiera dejado que ese espíritu de orgullo, porque él sabía quién era y a qué había venido, si hubiera dejado que estas cosas sucedieran, entonces nosotros hoy no tendríamos un Cristo, como dice él, humilde de corazón, sino que tendríamos una persona a la cual sería difícil de imitar, porque no todos pensaríamos como él. Pero él no se dejó envanecer por ese espíritu malo. El orgullo es un espíritu malo, o sea, un enviado del diablo, que perturba la mente y el corazón de las personas. Muchos dicen, o usted le puede decir, pero vos sos orgulloso, todo lo que haces vos es bueno y lo que hacemos los demás no sirve para nada. Y entonces esas personas parece que nunca reaccionan ante lo que puede ser para ellos un grave problema. Tener un espíritu malo dentro de ellos, que no los deja ser felices, que quieren siempre más, que no están dispuestos a dar nada con el solo fin de crecer y crecer y crecer y tener más, más y más. Por eso, pero Jesucristo lo hizo todo. Y nosotros podemos decir que Él hizo sanar a todo enfermo, liberando a demonios y hablando con palabras del reino de Dios, con sabiduría, palabras que nunca pronunciaron de todos los hombres, a lo que las personas decimos, que fueron grandes pensadores, grandes hombres, grandes conferencistas, nunca se les ocurrió hablar las palabras que están escritas acá. O sea que Jesús dijo palabras que nadie dijo. Y que la gente lo seguía y lo escuchaba con gusto, aún teniendo personas religiosas que eran los encargados de enseñarle la palabra, y la gente misma razonaba, este hombre, Jesús, habla, pero no habla como los fariseos, él habla con autoridad, y autoridad no es no, autoridad es que la palabra que da queda grabada en el corazón, como algo razonable, algo que se puede llevar a cabo, y la enseñanza está en la Biblia. Por eso, dentro de lo que es el pueblo de Dios, hay muchos fracasos, hay muchos fracasados, muchos. Aquellos que comienzan el camino del Señor, y tenemos la parábola del Señor del sembrador. Cuando la palabra que Él dice es como una semilla que cayó entre piedra, entre espinos, entre lugares, entre poca tierra. Bueno, todos esos murieron rápidamente, pero la semilla que cayó en buena tierra, esa germinó, creció, se hizo espiga y se convirtió en trigo. O sea, de que podemos ver que la presencia del Señor es grande y se convierte en algo para nosotros que nos da la pauta de que las palabras que están escritas, y esta que leímos hoy, no tomen por costumbre leer y no entender, sino leer y no se vaya de allí hasta que lo entendió. Eso le va a ayudar a crecer, pero no para envanecerse ni creer que sabe más que los demás, no. Es pedirle al Señor, Señor, dame sabiduría, dame inteligencia, dame conocimiento y ayúdame para ayudar a otros. Esto es lo que hace. En algún momento creo que le dije en cierta oportunidad que algún día hablaré con el médico que nos atiende, desde que se recibió, ya tiene 71 años, ¿no? 71 años, y hace un montonazo que nos conoce y trató con toda nuestra familia. Porque todos los que se reciben en medicina tienen que hacer un juramento. Un juramento a uno que lo consideran el padre de la medicina, ¿cierto? Y entonces él va a tener que pedir perdón
por haber jurado ante un hombre débil, por muy fuerte que fuera, pero hizo algo que Dios dice en su palabra: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué? Bueno, porque no podemos engañar a Dios en ningún momento. Jesús, cuando leemos este mismo pasaje, pero vamos a invertirlo un poco. Jesús nunca dijo, aprendan de mí del poder que yo tengo, de lo sabio que soy, de lo importante que soy, mírenme y aprendan. ¿Dijo eso Jesús? No, y usted lo sabe. Pero ¿por qué entonces permitimos que el orgullo tome lugar en nuestras vidas? Por muy pequeño que sea ese orgullo, ocupa un espacio en nosotros y eso nos hace perder hasta amistades. Sino que Jesús mostró no solo lo que hizo y que sigue haciendo, porque Jesús sanaba, liberaba, daba gozo, paz, también la sigue dando hoy. Sigue dando paz, dando misericordia, sanando a las personas, liberando a los oprimidos por el diablo. Hoy sigue haciéndolo. ¿Por qué? Porque Él vive y vive para siempre. Algunos tienen crucificado. Bueno, están equivocados simplemente. Necesitan la luz de la palabra de Dios para mostrarle que Jesucristo es de verdad el Hijo de Dios y está vivo y está sentado al lado del Padre Celestial. Y entonces, si Él dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Ese humilde, pero humilde de corazón. O sea, de que no hay otro espacio dentro de Él que le puede entrar el orgullo, la vanidad, la estupidez humana. En Jesús no podía entrar eso, porque Él sabía lo que venía. Por eso le dije al principio, algunas cosas le van a tocar, otras no. O esto será para alguien o para otro, yo no sé. Yo lo único que creo es que la palabra nunca viene en vano. Cuando Dios la manda la palabra a través de mí o de otro hermano que predique, Fernando, Cristian, Martín. O sea, la tenemos que recibir como palabra de Dios. Uno es portador, es como un cartero. El cartero no lee las cartas, ¿no es cierto? Llega a su casa, cartero, y entonces agarra y rompe el sobre y empieza a leer. Mira, te está escribiendo tu mamá y te está diciendo, ¿hace eso? No hay ningún cartero que pueda leer las cartas, no debe leerla, es algo que está terminantemente prohibido hacerlo. Porque su tarea es otra, su tarea es llevar el mensaje, llevar la carta. Y esto es lo que hacemos nosotros desde acá, llevar una carta, llevar una palabra, llevarla para que entre en el corazón, para que aprendamos que Jesús es humilde, pero humilde de corazón. Y esto es lo que encontramos en Él, la diferencia de los otros hombres. ¿Qué hacía Jesús? Y le enseñaba al pueblo. No seáis como estos hipócritas religiosos, que cuando veían 4 o 5 reunidos en una esquina, se paraban con su ropa de sacerdotes, levantaban las manos y hablando en voz alta decían, oh Señor, para que lo vieran cuán religioso era. Y entonces las mujeres decían, yo quiero que mi hijo sea como ese. Es una hipocresía, porque no sentían nada de lo que estaban hablando. Pero Jesús sí, porque cuando leemos que Jesús tenía compasión de la gente, porque andaban como ovejas sin pastor. Vemos la misericordia de Él. ¿Vos no crees que tuvo misericordia con vos? ¿Dónde estarías vos si Él no hubiera tenido misericordia de vos o de mí? ¿Quién sabe qué hubiera sido de nosotros? Pero en algún momento el Señor nos tomó porque sabía que teníamos la puerta de nuestro corazón abierta para que la palabra de Dios entrara en nosotros y entró y por eso estamos aquí hoy. Y gracias al Señor por eso. Gracias al Señor porque Él quiere que aprendamos. Él dice así. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí,
que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Si Jesús no entra en nuestro corazón, ¿cuántas personas hay que no tienen paz? ¿Cuántas personas que viven apenadas, angustiadas, afligidas durante toda una vida? Porque no hay nada que le calme el corazón, las penas del alma. ¿Por qué? Porque no han sabido oír. Y usted sabe que en Apocalipsis la palabra que sobresalen mucho es aquel que tiene oídos para oír, oiga. Y Santiago dice, no solamente hay que oír, hay que hacer. Hay que hacer. Porque no puedo quedarme solamente con el conocimiento y no hacer nada, sino que tengo que aceptar la palabra de Dios para que me ayude a vivir la vida que le agrada a Dios. Y entonces cuando sentimos que hay algo que nos está tocando y de allá se siente, porque a mí me ha pasado, de que el predicador está predicando y parece que me estuviera hablando a mí, directamente a mí. Y yo puedo preguntarme, ¿cómo sabe de mí estas cosas? Como lo puede preguntarse usted. Pero la verdad es que cuando la palabra de Dios viene porque Dios sabe que vos necesitas curarte. Tenés que curarte el alma. Tenés que sacar de tu corazón lo que es el orgullo. En este caso hablamos del orgullo, que es la contracara de la humildad. Ser humilde no es ser un estúpido, Ser humilde es a tomar las cosas reconociendo de quién es y que puede aceptar las burlas, las cosas que pueden pasarle por otras cosas, situaciones, sino que él siente en su corazón que en verdad el orgulloso es digno de tenerle compasión. ¿Por qué? Porque su orgullo no lo deja vivir. No lo deja vivir. Sin embargo, el que es humilde de corazón sabe reconocer sus errores, sabe reconocer cuando falla y es capaz de ir y pedir perdón a la persona ofendida o lastimada sin quererlo. Y entonces es la persona que sabe bajarse. El orgullo, no sé cómo hay que poner dinamita abajo de los pies para que pueda ir para arriba y caer de cabeza para abajo para que se pueda rendir delante de la persona para pedir perdón. Un orgulloso no pide perdón. No pide perdón. No sabe pedir perdón. Porque es un síntoma de debilidad. Es un síntoma que le hace sufrir y no quiere sufrir. Y no lo va a hacer. ¿Quién es ese? ¿Quién es esa? Para que yo vaya y le pida disculpa, perdón. Eso son los escombros que tenemos adentro cuando dejamos que el orgullo tome lugar en nuestras vidas. Por eso el orgullo no los deja ver. Hay predicadores, y por desgracia, lo escribí acá, por desgracia dentro del pueblo cristiano, muchos parecen nunca haber leído estas palabras que leímos nosotros y mucho menos ponerlas por obras. Se autotitulan grandes maestros, grandes predicadores, grandes sanadores, grandes siervos. El siervo es un esclavo, es un sirviente que está sirviendo a los demás. ¿Cómo va a considerarse grande? Si tiene que agachar el lomo, la cabeza y arrodillarse casi delante de los demás para servirle. Jesús dijo que Él no vino para ser servido, que Él vino para servir, para hacer sentir el amor de Dios en los demás. Cuando le lavó los pies a los discípulos, Pedro no quiso, Señor, a mí no me vas a lavar los pies, a mí no, porque era trabajo de un esclavo. Y Jesús no tuvo problemas, siendo el Hijo de Dios, de arrodillarse, tomarse una toalla, poniéndose en la cintura, se arrodilló en la palangana, ahí al lado de la palangana, mientras le lavaba los pies a los discípulos. Humildad en el corazón, llevada a los hechos. No solamente son palabras, son hechos reales en la vida del Señor que nos muestran que aun cuando lo golpearon y aun cuando lo crucificaron, Pedro dice, nunca hubo algo
porque la costumbre de aquellos que eran crucificados o maltratados por el gobierno romano, de estar insultando a aquellos que lo crucificaron o lo hirieron para que se muera. Pero Jesús no se quejó en la cruz. No se quejó en la cruz. ¿Recuerde usted que había dos ladrones? Uno a la derecha y otro a la izquierda. Muy bien. Uno de ellos decía de todo: si eres el Hijo de Dios, ayúdanos a salir de aquí, de esto, y de acá y de allá. Y el otro, en la misma situación, colgado de una cruz, le dice: ni aún tú temes a Dios cuando estamos pasando por las mismas cosas. Y en ese momento ignoró al otro, lo borró al otro, y le dice a Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lo reconoció allí como el Hijo de Dios. Y ese hombre crucificado no se bautizó, no fue a ningún seminario, no fue a ninguna iglesia, no fue a ningún lado. Pero Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El amor del Señor es muy grande para darle una dimensión. La dimensión. Estaba hablándole de estos que se consideran grandes predicadores, grandes o excelentes, y todos esos titulitos que se ponen en los hombres. Tuvimos uno, no voy a dar nombre, que lo invitamos a predicar acá, y nos trajo un papel como que pusiéramos volantes, que pusiéramos que venía el pastor sanador. Miramos con Angelita, nunca hicimos eso. Si pusimos otras cosas: nos visitará fulano de tal, orará por los enfermos para que usted sea sano. O sea, de que no quisimos poner lo que esa persona pensaba que era. Como también estos grandes maestros, grandes predicadores, grandes siervos, grandes maestros, todos estos han perdido desde su visión que lo que están obrando, lo que han hecho o lo que hacen, se olvidan que es la gracia de Dios que ha venido sobre ellos. Pero ellos se han enorgullecido tanto que han perdido la visión y se han convertido en ladrones de gloria. Porque la gloria está para el Señor Jesucristo. Jesús le da un don para sanar a las personas. Anacondia, y no tenemos nada que decir del hermano Anacondia, es un excelente hombre y muy buena persona y humilde. La verdad que lo conocemos bien. Y tenemos otros muchos. Pero nosotros vemos que esto hace bien a aquellas personas que reconocen de que lo poco que hacemos a dar un tratado, decirle a alguien que en verdad le hablamos de Jesús y la persona dice: no sabes el bien que me estás haciendo. Pero no es Él, es el Espíritu de Dios que se está metiendo en el corazón de esa persona porque sabe que ese corazón necesita sanidad, necesita ayuda, necesita socorro. Y la persona entonces, que es un creyente más, que no es ni un gran predicador, ni un gran evangelista, ni un gran maestro, ni un gran siervo, solamente es un creyente que está dando gracias al Señor. Señor, si he podido ser de bendición, no ha sido por mi sabiduría ni por mi conocimiento, sino por tu gracia bendita, y por eso yo te bendigo y te doy gracias, Señor, porque tú me has ayudado y me has bendecido. Por eso, las personas que se toman o se suben a una escalinata tan alta como el orgullo, pierden la visión y entonces ellos llegan a creer, y esto lo dijo un hermano muy querido por nosotros, que oraba por los enfermos y los enfermos se sanaban, reprendía demonios y los demonios salían de las personas. Era verdad. Pero un día el Señor, Él lo contó, en el salón chico, cuando estábamos en el salón chico, Él lo contó, que hablando con el Señor, hablando con el Señor le dijo, Él lo dijo a toda la congregación que estábamos allá: ¿vos creés
que cuando vos orás por los enfermos, sos vos el que los sana. Vos no los sanás. Yo, dijo Jesús, los sano. Yo los sano. Cuando orás por liberación de las personas de espíritus inmundos, no sos vos el que los libera, soy yo, dice Jesús. Y es verdad, nosotros somos mensajeros, simplemente mensajeros, carteros, que vamos llevando la palabra del Señor para que el Señor tenga la gloria que se merece. Y esa gloria es la que muchos se roban, como estos grandes evangelistas, maestros, que se creen que ellos son los que tienen el poder, que lo fabricaron ellos, que es de ellos, que si ellos no están no sucede nada. Y esto es una mentira, porque el que hace la obra es Jesús. El que cambió tu vida hasta aquí es Jesús. Y puede cambiar tu vida también hoy. Y es Jesús. No va a ser el predicador, no va a ser el pastor, no va a ser nadie. A todos nos ayudó alguien. Alguien nos ayudó. Estuvo a nuestro lado cuando necesitábamos. No nos dábamos cuenta, pero era Dios que pone personas a nuestro alrededor para ayudarnos y fortalecernos en los momentos difíciles de nuestra vida. Cuando las penas vienen y parece que el mundo nos traga o nos hunde, pero allí viene una luz que ilumina las tinieblas de nuestro corazón y nos dice que Jesús existe, que Jesús es real, que yo puedo hablar con Él y Él puede hablarme al corazón y yo puedo entenderlo. Puedo comprenderlo. Por eso, esta gente no se ha dado cuenta que en verdad, esto puede ayudar a que las almas puedan tener paz. Cuando alguien con humildad de corazón puede ayudarlos. Cuando no espera retribución. Cuando simplemente... Se me cruzó algo por la cabeza que leí hace mucho tiempo, de un hombre que pedía, un mendigo que pedía ayuda, y a fulano, algunos le daban, otros no le daban nada, otros pasaban de largo y esto no. Y un hombre se paró delante de él y el hombre le pidió algo. Y él se tocó los bolsillos, no tenía nada. ¿Qué hizo este hombre? Lo abrazó. Lo abrazó y yo creo que le hizo mucho más bien que toda la ayuda monetaria o económica que le hubieran dado. Porque de aquellos que le dieron dinero no lo habrá visto más, pero jamás iba a olvidar de ese abrazo que le dio alguien que comprendió su situación. ¿Nos estamos entendiendo, no? Bien. Las almas humanas que crean en Jesucristo, como estos predicadores y maestros grandes, decimos que le están robando la gloria a Dios porque creen que sus éxitos, de que mucha gente escucha la palabra y pasan adelante y reciben a Jesucristo, que es obra de ellos. Nosotros no podemos convencer a nadie. Es lo que se creen los políticos, los sindicalistas y todos los que andan metidos en estas cosas de conferencistas. El que hace la obra en el ser humano y que le cambia la mente y le cambia el corazón y que le cambia el hábito de vida es Jesucristo. A través de su Espíritu Santo puede cambiar tu personalidad. Puede cambiar, hacer de vos una persona nueva. Porque ¿qué es lo que atormenta a las personas que muchas veces pasan por la vida padeciendo, sufriendo? ¿Qué es lo que pasa? Es que no pueden escapar de su pasado, no pueden escapar de aquellas cosas que hicieron. Hay algo dentro de todo ser humano, lo tenemos, y tenemos, como Mafalda dice, ese inquilino que tenemos adentro. ¿Conoce a Mafalda? Bueno, Mafalda dice que tenemos un inquilino. ¿Sabe cómo se llama? Conciencia. La conciencia no los deja ser felices. Pero esta gente desconoce que hay un Jesús que dice que puede darte una nueva vida. Una nueva vida. Y si vos creés en Él, nosotros hemos creído, hemos dejado nuestra antigua vida para caminar en los caminos del Señor, por un camino angosto, privado de muchas cosas que no nos interesan porque no nos dan ningún beneficio. Pero seguramente tenemos la seguridad de que vamos a ir al cielo si seguimos caminando en el camino del Señor. Por eso Él ha cambiado mi vida y la tuya y la de muchos de nosotros. Y si tu vida todavía no cambió,
pues este es el tiempo, este es el momento en que Dios está hablando. Si hay orgullo, que lo has puesto como un muro, la palabra no va a pasarla, no va a penetrarla, pero sí tenemos que pensar que si corremos o hacemos una ventanita o abrimos una ventanita o una puerta, la palabra del Señor va a entrar adentro y por la ventana va a salir todos los escombros que tenemos adentro, todo el basurerío que tenemos adentro, toda la inmoralidad que tenemos adentro, la injusticia que tenemos adentro, lo malo que tenemos adentro saldrá, Jesús lo limpiará. Es como... Me sonrío solo. Dice que el que se ríe solo de sus picardías se acuerda. Muy bien. Yo sé que el día, cuando me llegue el día de Dios, que Dios me diga, bueno, hasta aquí llegaste, mi galponcito, que a mí me gusta, cómo está, acomodo las cosas, no tengo tanto desastre, pero tengo. Es un galpón. Allí es donde estoy los sábados a la noche hasta tarde. Sé que de ese galponcito que yo he querido tanto, no va a quedar nada. Y estoy seguro que es como una sentencia que ya está sobre la cabeza como la espada de Damocles. Muy pocas personas conocen la historia de Damocles, ¿no es cierto? ¿Usted la conoce? Damocles. ¿Nunca escuchó? Damocles era un payasito del rey, un arlequín que distraía al rey y siempre decía, usted sí que no tiene problema, ¿eh? Usted siempre vive feliz sentado en su tronito, bien sentadito allí, fenómeno, la pasa bien usted. Y él hacía bromas para que el rey se sintiera feliz y alegre, y así. Y entonces un día, tantas veces decirle, Damocles, al rey, tantas cosas, un día el rey le dijo, vení Damocles, sentate en el trono. ¿Yo? Sí, vos, acá, sentate. Entonces Damocles subió con temor a ver qué pasaba. Y se sentó en el trono, se acomodó un poco y miraba todo para todos lados. Lo que sentía era muy especial. Ahora el rey le dijo, mira para arriba. Había una espada atada a un hilo. Eso es lo que tenía el rey sobre su cabeza siempre. Tenía que ser justo, tenía que ser equitativo, tenía que tener muchas virtudes para poder reinar en un pueblo. Y Damocles recién se dio cuenta que el hilo de ese que sostenía esa espada podía caerse y matarlo. Salió disparando del trono. Salió disparando por esa razón. El creyente tiene que vivir sabiendo de que lo que Dios le ha dado es para la gloria de Jesús, no para nosotros. Es para la gloria de Él. Por eso, aquellos que se consideran grandes hombres, grandes predicadores, si no han leído la palabra esta, no conocen la palabra humildad, no la conocen, no la han puesto en práctica nunca. Necesitan venir a la palabra, porque es muy fácil hablar para allá. Pero cuando nos involucramos y estamos allá, yo también estoy allá, no solamente hablo para ustedes, anoche me lo dijo a mí primero. Entonces, la humildad es algo que no se puede comprar en ninguna parte, pero el Señor puede darnos la humildad. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprender. No lo compramos en un kiosco, en un supermercado o en Carrefour, sino que tenemos que ir a la fuente, y la fuente es Jesús. Aprendan de mí, dijo Jesús. De mí, no de los demás, de mí. Que soy manso y humilde de corazón, y como decíamos hoy, él tenía suficiente argumentos como para proclamarse orgulloso de su obra sanadora, libertadora, de su sacrificio en la cruz, de su muerte, de su resurrección, todo. Él tenía motivos para hacerlo, pero él no se vanaglorió de nada de todo eso, porque es un espíritu malo, y tómelo así. Es un espíritu que se mete en sus venas, en su sangre, en su mente, le agranda la cabeza, mira a los demás con desprecio.
Si usted siente que eso está pasando con usted, reaccione, comience a desinflar la cabeza y comience a hinchar el corazón para que de verdad el corazón se sienta feliz de que ahora la cabeza se ha achicado. ¿Por qué? Porque ya no tengo tanto ese orgullo que tenía antes. Ahora tengo humildad y la humildad ha engrandecido mi corazón. Por eso es lo que tenés que tener y debo tener. Estos grandes predicadores que no han entendido lo que es la humildad, no saben que le están robando a Dios. Y son aquellas personas que usted habrá leído en la Biblia, cuando Jesús cuenta que cuando muchos vendrán y me dirán, Señor, Señor, si en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre levantamos muertos, en tu nombre. ¿Y Jesús qué le va a decir? No los conozco, hacedores de maldad, orgullosos de sí mismos, como creyendo que lo que ustedes hicieron fue por obra de ustedes. No, ustedes trabajaron para ustedes, las almas que se salvaron serán bendecidas, pero ustedes no, y no entrarán en los cielos. Por eso, aquel que roba a Dios, algún día lo va a pagar, Por eso, tenemos esta gracia del Señor de saber que podemos poner una bendición grande en nuestra propia vida, reconociendo quiénes somos, no haciendo de lado la palabra. Todos sabemos de la cena del Señor, ¿no es cierto? Está en los evangelios. La última cena del Señor. Y mientras Él estaba dando las directivas de cómo iba a ser, y también decía que uno de ellos lo iba a entregar, y todos se preguntaban, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo? Todos preguntaban que alguien lo iba a traicionar. Y Jesús sabía quién era, y lo dijo más, el que come o pone pan conmigo en el plato. Muchas veces comían con vinagre, un plato con vinagre, y mojaban el pan y comían eso. Pero podemos decir de que Jesús sabía bien quién era el que lo iba a traicionar. Pero lo triste después es esto. Si usted lee el capítulo 20, ¿dónde estás? Capítulo 22 de Lucas, versículo 20. ¿Sabe qué pasó en ese momento? Después de la cena del Señor, que los propios discípulos estaban discutiendo entre ellos quién habría de ser el mayor, el más importante, al que todos deberían obedecerle. No tenían vergüenza. Jesús estaba hablando de su muerte y cómo iba a morir y cómo lo iban a castigar y que había un traidor entre medio de ellos y sin embargo ellos estaban peleándose y Jesús tuvo que poner orden en sus propios discípulos. Ese orden es de hacerles ver que no somos nada, que si somos algo o alguien y podemos hacer cosas buenas, pensemos que es la gracia del Señor la que nos da para poderlas hacer y darle las gracias de haber utilizado algo inútil para hacer algo útil para aquella persona que lo necesita. Por eso los discípulos no le habrá causado ninguna gracia, porque a Jesús no se le puede engañar. Él tiene el oído muy fino y sus ojos muy agudos para poder oír y ver la intención con que hacemos las cosas. Si lo hacemos con humildad y por humildad o lo hacemos por orgullo y con orgullo. Él sabe esas cosas. Entonces, si hay orgullo en tu corazón o en mi corazón, hay que sacar ese escombro. Es un espíritu inmundo, hay que echarlo fuera, porque me está privando de las bendiciones que Dios puede darme, de sentirme superior a los demás. No, estar acá no significa nada. El púlpito no significa nada. ¿Quiere el púlpito? Lléveselo a su casa, lléveselo. Si el púlpito no salva a nadie. La que salva es la palabra del Señor, salva el alma, pone paz en los corazones atribulados, angustiados, afligidos. Es Jesús y no debo olvidarlo nunca, por más que la gente diga lo que digan. Por eso
¿Cuánto tenemos que aprender de Jesús todavía? Como que es el Hijo del Hombre. No nos alcanzaría la vida para poderlo conocer a Jesús. Y dice el profeta, es apenas un susurro. Todo lo que podemos leer acá en los evangelios de Jesús y en la parte del Antiguo Testamento es apenas un susurro, algo suavecito, pequeño, lo que podemos decir que sabemos de Jesús. Pero algún día, cuando estemos en su presencia, entonces lo comprenderemos todo. Entonces entenderé todo, podré comprender todo. Vos que tal vez pediste algo que Dios no te lo concedió o que el Señor no te lo concedió, allá vas a entender por qué no te lo dio. Tal vez para evitar que te envanecieras, enorgullecieras y perdieras la bendición. ¿Quién sabe por qué motivos el Señor no nos concede tantas cosas que le pedimos? Porque todos los días estamos pidiéndole. Al cielo suben millones de oraciones y de pedidos en toda la tierra. En toda la tierra Dios tiene su pueblo y su pueblo siempre ha sido necesitado y lo ha buscado de donde sea. Y entonces decimos que todo lo entenderemos allá en los cielos al Señor, todo lo que hizo y todo lo que dejó de hacer y todo lo que me dio y lo que no me dio, entonces lo entenderé. Lo que hoy tal vez me enoja porque no me lo concedió y se lo dio a otro, bueno, eso es orgullo, de considerarme mejor que otros. Me gusta escuchar cuando predica Fernando, me gusta escucharlo a Cristian, me gusta escucharlo a Martín, que son los que me ayudan, nos ayudan. Siempre se aprende, porque hay diferentes puntos de vista de cómo ven las cosas, y esos puntos de vista nos ayudan a crecer y a seguir sacando escombros. En nuestra vida es un continuo sacar escombros. Cuando voltearon, quedó esto en un misterio, cuando cayeron las Torres Gemelas, la historia que nos contaron no sé hasta dónde es verdad. Porque un edificio, cuando es empujado por un avión, es como pasó, se desparrama para todos lados y eso cayó hacia abajo, para abajo, como una implosión. ¿Vio cuando que derriban un edificio, que le ponen dinamita abajo y el edificio no cae para allá, ni para allá, ni para allá, ni para ningún lado que pueda hacer daño? Cayó para abajo. Así cayeron las Torres Gemelas. Y así muchas cositas, que los hombres nos engañan. Pero lo que quiero decir es que en muy pocos días, lo que era todo un escombro, en pocos días, con las maquinarias que tienen, sacaron todo y dejaron como un terreno baldío solo, así, y al poco tiempo ya edificaron otra cosa, como para que se olvide lo que era el centro económico del mundo. Así que nosotros vemos que la vida del hombre es corta para poder aprender todo lo que Jesús es y ha sido. Aprendan de mí, dijo Jesús, oigan lo que les digo, practiquen la humildad, que con el amor de Dios Él ha de bendecir nuestras vidas. El orgullo hace daño tanto como a la falsa humildad. La falsa humildad. Lo que se muestra cuando no se es genuino, cuando no se es verdadero. Pero Dios no puede ser engañado. El que es humilde de corazón se alegra de lo que alcanza en su vida y de lo que alcanzan otros en su vida. Pero Él no se enorgullece. Y con esto estoy terminando ya, porque ahora le voy a hablar de mí. Cuando pienso en mí y en mi vida, solo puedo ver en cuántas cosas he fracasado. No sé si usted acostumbra a pensar así. Darme cuenta de las cosas que he hecho y he fracasado. Pero hay una cosa grande y me hace feliz, es que el Señor Jesús puso sus ojos en mí, a pesar de mis fracasos, mi vida, mis escombros y de todas las cosas. Jesús puso sus ojos en mí, como los ha puesto en vos también. Puedo ver que solo por Jesús tengo una esposa hermosa, está allá, que me ama y la amo, y que tengo un hijo varón y una hija mujer, tengo un yerno y una nuera,
que nos han dado 2 nietos hermosos y buenos. Estoy agradecido a Dios. Porque si Él hubiera mirado mi fracaso simplemente, y por ser un fracasado no merezco nada, pero el Señor me enseñó de que Él mira más allá de mis fracasos, mira más allá de lo que te pasa, más allá de los escombros. Allá hay una luz que ilumina el sendero que nos lleva a la vida eterna. Solo el amor del Señor cambió mis fracasos en una felicidad que llena mi vida de alegría sana y santa. Y puse para mí, porque pensé que alguno podría llegar a pensar. Él habla del orgullo, entonces de orgullo. Soy un orgulloso. Orgulloso de mi esposa, orgulloso de mis hijos, orgulloso de mis nietos, orgulloso. Bueno, yo puse aquí para mí. Si sentir esto por mi esposa, por mis hijos, por mis nietos, si esto es orgullo, entonces yo soy orgulloso. Orgulloso. No por mí, sino por lo que Dios me ha dado y por lo que ellos me han dado y porque soy un hijo del Señor y porque Dios ha sido muy bueno conmigo. Amar, como el Señor dice que debemos amar, es esto. Muchachos, aprendan de mí. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Cómo sos? ¿Cómo te considerás que sos? ¿Cómo te conocen los demás? No solamente por lo que vos podés decir, sino cómo te conocen las demás personas. ¿Cómo son? ¿Cómo sos? Cerrate un poquito tus ojos ahora. Pensá que estás delante de Dios y saber que Dios te conoce. Te conoce allí en las soledades, te conoce en los hechos, te conoce en todos los momentos de tu vida, en tus reacciones, en cómo te consideras a vos mismo y cómo te consideras o consideras a los demás. Pensalo. Si hay escombros, esta noche el Señor envía su palabra para que comiences a sacar los escombros de tu vida. Y si el escombro es muy grande, muy fuerte, muy pesado, que no lo podés sacar, Jesús te dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo les daré descanso, que yo les voy a dar paz, lo que estás necesitando. Cerra tus ojitos, por favor. Cerra tus ojitos, pensá. La palabra de Dios no puede venir en vano. No se va a ir vacía al cielo, no va a volver al cielo vacía. En alguien, en alguno de nosotros, el Señor tiene que hacer algo. Y sería bueno que lo reconocieras, que en tu corazón no todo es bueno, que necesitas ayuda. Seas creyente o no, necesitas ayuda. Necesito ayuda. Hay un orgullo que decíamos hoy, un orgullo malo, necio, que es un espíritu malo. Y hay esa felicidad que causa el tener una familia linda, buena, que Dios nos ha concedido y que en verdad alguno podrá tildar de orgullo. No es orgullo, es felicidad. Es felicidad, es sentirme bien. Bien, muy bien, sentirme feliz con Dios, porque me ha dado más de lo que yo merecía, y yo no merecía nada, sin embargo Él me lo ha dado todo. Me lo ha dado todo. Cosas que jamás imaginé o imaginamos, Dios nos los ha concedido. Por eso, yo creo que esta palabra es para vos y para mí. Tómala en cuenta. Volvé a casa y lee de vuelta ese pasaje de Mateo 11, 28, 29 y 30. Léelo, pensá. Si no tenés que arrepentirte de tener un espíritu malo en tu corazón, de creerte que sos superior a los demás y que no necesitas ayuda.
Yo te digo que si tenés orgullo y hay un espíritu malo, estás necesitado de ayuda. Y sería bueno que hoy lo reconocieras. Lo reconocieras, no delante de mí. Yo no te puedo dar lo que Dios te puede dar. Yo solamente soy un mensajero, soy un cartero que ha traído una carta para tu corazón, para tu vida. La carta la puedes dejar cerrada, escondida en un cajón, o la abrís y encontrás algo que te puede ayudar. ¿Sentís algo en tu corazón ahora? Si sentís algo que te está como remordiendo por dentro, es el Espíritu del Señor que te está diciendo, a vos te digo, a vos te estoy hablando, a vos. No me eches de delante tuyo. No me eches, Señor. Este es el momento. Si estás sintiendo algo en tu corazón, nadie critica, nadie va a tomar una opinión de lo que pase. Pero si tu corazón siente algo de Dios, solamente te pediría que te pongas de pie donde estás y hables con Dios, no conmigo, con Dios. Si vos sentís algo en tu corazón y ese orgullo no te deja levantarte porque parece que tuvieras la ropa clavada en el asiento, cuando sabés que tenés que ponerte de pie y decirle al Señor, Señor, perdón, perdón, perdón por haber engrandecido tanto mi cabeza, que he achicado tanto mi corazón, que ya mis oídos no te oyen, mi boca no te pronuncia, mis ojos no pueden verte. No seas duro de corazón, no seas duro de corazón. Este es el momento de reconocerlo. No te pido que pases adelante, no te lo voy a pedir, solamente que te pongas de pie delante de Dios y hables con Él. No te fijes si otro se levanta o no. Si tienes que hacerlo, hacelo ahora. Gracias. Habla con Dios. Si hay alguien más, no escondas lo que sos. No lo escondas, porque podrás esconderte de todo el mundo, pero no te podés esconder del Señor. Porque Él escruta el corazón, se mete adentro, porque quiere ayudarte. Quiere ayudarte. Déjalo que te ayude. Si Él quiere lo mejor para vos. Él quiere lo mejor. ¿Por qué empecinarte en ser como sos cuando sabes que lo que sos no es bueno? Cuando procedes mal, te cuesta levantarte, ¿verdad? Es la última vez que te lo pido. Si hay alguien que sabe que tiene que ponerse de pie, hable allí con Dios. Nadie te va a preguntar nada, nadie. Porque esto es personal, es entre vos y Dios. Entre vos y Dios. Jesús sabe quién sos. A Él no le podés engañar. No le podés engañar. No podrás esconderle nunca nada. Te alabo, Señor del cielo y de la tierra, y te doy gracias, Señor Jesús, porque tú estás hoy con nosotros aquí, y yo sé que has hablado al corazón de varios. Nadie me lo ha dicho, pero siento que es así. Pero no es importante, yo no soy importante. Te están negando a ti, Señor. Se están negando a sí mismos. Porque tienen prejuicios del que dirán, lo que piensen los demás. Los demás no son jueces míos. Tú eres el único juez a quien tendremos que dar cuenta. Solamente a ti, Señor. Hubo alguien que tenía que haberse puesto de pie y no lo hizo, Señor. Lo va a lamentar con el tiempo. Lo va a lamentar y va a llorar.
va a llorar. Por eso, Jesús, yo te doy gracias. Muchas gracias por tu palabra, porque la humildad es más grande que todo orgullo humano. La humildad, pero la humildad de corazón, la que hemos aprendido de vos, que nos fuiste enseñando con tu forma de ser y de tener compasión, amor y misericordia de los demás. Por eso tenías un corazón humilde y manso. Gracias, Jesús. Muchas gracias. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Te quiero conocer.